tardes. Una comisión del Comité de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y de la hoja de coca de la Cámara de Senadores ha verificado en las últimas horas que existe maquinaria pesada trabajando en la apertura de caminos al interior de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía. Estamos esta mañana con Senta Rec, senadora de Queremos. Perfecto. Nos dicen que ya va a entrar al contacto para poder hablar de este tema. Le puedo adelantar que la secretaria de esta comisión, que es precisamente la senadora a la que tendremos en minutos, ha detallado en las últimas horas que al pasar por una tranca de control policial camino a la ciudad de Bermejo, los detuvieron para registrar los datos del vehículo de los que los transportaba, del conductor y de todos sus ocupantes. ¿Por qué de este control? ¿Por qué de este control? Senadora Senta Rec, muy buenos días, un abrazo y bienvenida a Fides AM. A la audiencia de Fides, un gusto de estar con usted. Usted llega a la ciudad de Bermejo y le empiezan a registrar el automóvil y los ocupantes. ¿Esto es un control rutinario o ya es un síntoma de que algo está pasando rumbo a Tariquía? Mire, hubieron dos incidentes, John, para ser más específica y puntual. Cuando salíamos de la reserva de Tariquía, nosotros íbamos en una comisión de aproximadamente 10 personas, iba también la señora Amparo Carvajal en uno de los vehículos y íbamos en 3 vehículos. El primer vehículo estaban las diputadas Luciana Campero y Luisa Nayar con 2 activistas y fueron detenidos, no les abrían la tranca de la salida de Tariquía, ese es el primer incidente. Y no, sin ninguna explicación, el guardia no se encontraba en el lugar y estaba lleno de estas milicias llamadas interculturales, gente que se había congregado porque seguramente les habían advertido de nuestra presencia para hacer esta fiscalización en el parque. Estaban en motos que no tenían registro, no tenían placas, y estaban totalmente agresivos, hacían señales. Ellas se llevaron la peor parte porque nosotros veníamos en los vehículos atrás. Entonces las diputadas, bueno, jóvenes y muy preocupadas por la situación, descendieron del vehículo pidiendo explicaciones por qué se nos negaba la salida del parque. Y bueno, los gritos de las personas eran amenazantes. Nos filmaban miles de teléfonos, todos cientos, o sea, las personas que estaban todas portando teléfonos, filmándonos como si hubiéramos cometido un delito y decían no van a salir de ahí, ya van a ver lo que les va a pasar, incluso con señales amenazantes de tomar armas de sus bolsillos, de que tenían algo. Bueno, ellas se asustaron mucho porque descendieron del vehículo para poder buscar la forma de que salgamos del parque. Y cuando vieron que llegaron los 2 vehículos posteriores, que era en el que venía la señora Amparo Carvajal y nosotros, las 2 senadoras, un poco esta turba vio que había una mayor cantidad de gente y que no podían proceder a los desmanes con este grupo reducido que creían que era el que iba. Y eso posibilitó que finalmente la diputada Luisa Nayar la abra la tranca, ella en persona, y podamos salir aún escuchando las amenazas y con una actitud muy hostil, violenta, con sus celulares, fotografiándonos y filmándonos como si fuéramos delincuentes, cuando estábamos haciendo una fiscalización oficial con permiso y todo. Ese fue el primer incidente. Luego fue el de la segunda tranca. En la segunda tranca, los 2 vehículos que iban primero, que era el de las diputadas y de la señora Amparo Carvajal, pasaron, pero evidentemente estaban en un complot. Entonces, el que venía posterior, que era el de nosotros, que veníamos un poco más rezagados, como se dieron cuenta que ya veníamos en el camino, nos pusieron una tranca que era imposible de levantar con pesas, con todo,
y en una soledad total en el camino. Y el guardia, sin ninguna explicación, empezó a hacer una serie de preguntas y de investigaciones dándose tiempo, y luego llegaron 3 vehículos en sentido contrario, como viniendo a ingresar a Tarquía. Nosotros íbamos ya hacia Bermejo. Y estos 3 vehículos él fue y los atendió, y se ve que le dieron la orden de que lo baje al chofer. Vino, hizo descender al chofer y le dijo que tenía que hacerle un cuestionario, unas preguntas. Mientras tanto, mientras él llevó al chofer a la caseta de policía para hacerle las preguntas, estas personas que venían en 3 vehículos, que se supone, no sé, eran de la empresa constructora, sacaron cámaras profesionales, o sea, no eran celulares ya, sino cámaras profesionales para filmarnos. Bueno, nosotros tuvimos la precaución de mantenernos en el vehículo, esperar. El chofer era un chofer de un vehículo público que habíamos contratado. Entonces él fue, le hicieron preguntas que él dice que no venían al caso: quiénes iban, quiénes estaban, quiénes eran las personas que transportaba, por qué motivo. Y bueno, él les dijo, son personas que han contratado este servicio, pero el amedrentamiento ya estaba. Finalmente el policía no sabía qué hacer, y al final abrió la tranca y pasamos dentro de este ambiente. Pero la hostilidad, la violencia y el amedrentamiento son evidentes. O sea, no es posible que los bolivianos tengamos que vivir en un ambiente donde no podemos realizar ni siquiera una fiscalización, claro, como corresponde. Senadora, en el país hay libre transitabilidad. ¿Qué es esto? Tariquía es un espacio, una república independiente, un estado independiente. ¿Qué es Tariquía con todo esto que nos está contando? Bueno, este es el procedimiento que está teniendo pues el gobierno, ¿no?, actual. Estamos justamente como sucedió en Venezuela, ¿no?, con estas milicias que se están generando, donde todas las garantías constitucionales que tenemos están suspendidas. O sea, definitivamente no hay libre transitabilidad cuando el gobierno así lo determina y quiere proceder a una situación de amedrentamiento y de violencia. El temor de nosotros era correcto, porque fíjese que en las Londras pasaron situaciones similares y terminó en casi un ajusticiamiento, en una situación muy grave, y que después ha quedado totalmente impune. Senadora, ¿ustedes terminan entrando a Tariquía al final? Aquí tengo yo la información de que hay una verificación de que dentro hay maquinaria. ¿Qué lograron ver, senadora? Claro, todo esto que le estoy contando sucedió a la salida de Tariquía, cuando ellos se advirtieron que nosotros ya estábamos de retorno. Permanecimos más de 4 horas en Tarquía, hicimos una inspección y sí constatamos que hay maquinarias, hay tractores, han abierto caminos que conducen al lugar un camino muy ancho, muy bien hecho, de varios kilómetros, que supuestamente conduce a la zona donde va a comenzar la exploración del pozo, ¿no?, del primer pozo. Entonces sí, se está trabajando, hay personas trabajando, se están montando campamentos, o sea, tenemos la fotografía que hemos constatado que sí hay actividad petrolera dentro de este parque, esta reserva nacional. Senadora, a ver, en Tariquía en este momento, se habla de una intromisión de esta maquinaria con un objetivo. ¿El objetivo cuál es? ¿El objetivo es madera, es oro? ¿Cuál sería el objetivo al final de toda esta maquinaria dentro? Bueno, yo creo que van a haber varias actividades, ¿no? Pero la primera
con la que se pretende perforar este parque es una actividad de hidrocarburos, un pozo, una excavación de un pozo, y la población tarijeña está alertada porque definitivamente dicen que el 15% nada más que de posibilidades de que este pozo tenga gas. Por lo tanto, es como una cortina de humo y se supone que lo que se quiere es ingresar. Nosotros estuvimos conversando con la senadora Cecilia Requena, que es la presidenta de la comisión, y yo soy secretaria, de que acá hay algo por detrás, posiblemente va a fracasar con cientos de millones, lógicamente, este pozo no va a tener gas, pero ya se ingresó a la zona. ¿Y por qué es que se hace a través de esta actividad? Primero, porque recordemos que en mayo del 2015, el expresidente Evo Morales promulgó un decreto supremo, que es el 2366, que autoriza el desarrollo de actividades hidrocarburíferas en áreas protegidas. Y entonces, bajo esta protección, un decreto que anula lo que dice nuestra Constitución Política del Estado, el artículo 385 de la Constitución, que protege las áreas, que protege las reservas y parques, entonces se pretende ingresar a este parque nacional y luego, lógicamente, se desarrollarán otro tipo de explotaciones y de actividades, posiblemente maderera, etcétera, pero es una perforación, ya es una violación de esta área protegida, utilizando el pretexto posible de que se va a hacer una explotación de hidrocarburos, porque esa explotación estaría falsamente, lógicamente, protegida por este artículo, este decreto supremo del expresidente Evo Morales. Entonces es un primer ingreso al parque, después todo lo que pase, lógicamente, ya pues viene todas las consecuencias y la explotación total de esta reserva, que es gravísima porque tenemos problemas graves de sequía en todo el territorio nacional, y en Tarija esta reserva es la que permite la posibilidad de consolidación de recursos acuíferos y además forma la cortina natural para que puedan haber las lluvias que han disminuido grandemente en nuestro país. Entonces hay muchas razones por las cuales deberíamos pelear porque esta situación no se dé y que no sigan violando las reservas y ingresando a los parques naturales. Bien, muchísimas gracias, senadora Senta Rec, por estos minutos en Fides. Le mandamos un abrazo y buenos días. Gracias a ustedes, muy buenos días.